SCP-030 se mantendrá en el sitio 17, dentro de una celda modificada de contención humanoide. Se necesitan adecuaciones menores para adaptarse a su estatura, como un espacio de trabajo y una silla de escala apropiada. La iluminación dentro de la celda puede modificarse al gusto de SCP-030 hasta un máximo de 2000 lúmenes, mediante un simple interruptor de atenuación. Si surge la necesidad de inutilizar a SCP-030, el personal puede apagar la iluminación del interruptor exterior y correr las cortinas oscuras según sea necesario. El equipo de visión nocturna estándar está disponible para la observación de SCP-030 en su estado inerte. SCP-030 puede solicitar materiales para investigación personal cada 90 días. Todos los materiales solicitados previamente deben ser recolectados y destruidos antes de la entrega de nuevos materiales. Todos los materiales deben ser evaluados y examinados por el personal de investigación y seguridad. Se le negará a SCP-030 el acceso a cualquier revista o texto científico moderno, y la ficción se restringirá a trabajos producidos a no más tardar del año 1623 después de Cristo, para preservar la integridad de su conocimiento innato. El personal que desee consultar con SCP-030 en persona debe enviar una solicitud formal a la administración del sitio, al menos con 30 días de anticipo de la fecha de consulta preferida. Todas las consultas deben registrarse y conservarse. El personal de investigación superior puede solicitar que SCP-030 sea retirado temporalmente de su contención por un máximo de 1 hora, para proporcionar información sobre materiales o eventos no restringidos dentro del sitio 17. SCP-030 no debe abandonar los confines del sitio 17 bajo ninguna circunstancia. Las solicitudes deben presentarse en persona a la administración del sitio y al personal de seguridad al menos 30 días antes de la fecha de observación requerida. Todos los eventos de liberación para observación deben registrarse y conservarse. SCP-030 ha sido equipado con un dispositivo de rastreo, por lo que su ubicación dentro del sitio 17 puede determinarse con precisión en cualquier momento. SCP-030 parece como un humano sin pelo, sin género, de tonos grises, de 71 centímetros de altura y un peso de 12,70 kilogramos. Sus ojos azules sólidos carecen de iris o pupilas discernibles y se semejan a pequeños zafiros tallados. SCP-030 posee una voz andrógina con un acento inglés pronunciado que actualmente no se identifica como específico de ninguna región moderna. Es capaz de conversar, leer y escribir en griego antiguo, latín, italiano, inglés, español y portugués, así como 2 idiomas adicionales que aún no han sido identificados, a pesar de la insistencia de SCP-030 en que deben ser de conocimiento común. SCP-030 también ha demostrado un conocimiento de física, química, astronomía, matemáticas y horticultura aproximadamente equivalente al de un académico del siglo XVII. Adicionalmente, SCP-030 ha mostrado conocimiento sobre estos temas a lo largo de líneas de investigación que no aparecen en el registro histórico. Estos enfoques alternativos o completamente desconocidos para la investigación en las ciencias naturales son una fuente de la utilidad de SCP-030 en consulta. SCP-030 permanece activo mientras una fuente de luz de 15 lúmenes o más se encuentre a 1.5 metros de distancia. En ausencia de luz, SCP-030 se vuelve inerte. Aparentemente, pierde el conocimiento y no muestra signos externos de vida. En un periodo de 5 a 10 segundos de haber sido reexpuesto a la luz, SCP-030 se reactiva una vez más, pareciendo salir de un ligero sueño sin importar cuánto tiempo haya estado en periodo de inactividad. SCP-030 no parece requerir estos periodos de inactividad como un humano que requiere dormir, y ha expresado el deseo de permanecer activo con tanta frecuencia como sea posible. El análisis de la biopsia de SCP-030 no es concluyente.
Mientras que la mayor parte de su estructura está constituida por arcilla originaria de los condados ingleses de Kent, Surrey y Big London, existen rastros de mandrágora, lejía, mercurio y sangre humana que se han encontrado en cada muestra tomada. SCP-030 ha expresado que una completa cirugía exploratoria para determinar su funcionamiento terminaría potencialmente con su existencia. Las muestras extraídas de SCP-030 no se regeneran y el muestreo se encuentra interrumpido actualmente para preservar su integridad. Aunque SCP-030 pueda dañarse, no parece sentir dolor y simplemente volverá a moldear cualquier parte de su anatomía que experimente deformación. Actualmente, SCP-030 no puede ser moldeado directamente por manos humanas, aunque se puede usar cualquier cantidad de herramientas para alterar su superficie. SCP-030 no respira, no requiere de sustento y no produce desperdicio, aunque con poca frecuencia solicita un baño. SCP-030 se refiere a sí mismo como Ariel y frecuentemente solicita que el personal lo nombre así. Las preguntas sobre cómo se creó a SCP-030 y por quién las responde de forma automatizada con la información. Me han pedido que olvide esa información. Lo siento mucho. SCP-030 da esta respuesta en el mismo tono y cadencia cada vez que se presenta alguna pregunta sobre sus orígenes o creador. Dada su composición y ubicación de origen, se sospecha un vínculo con los alquimistas de Al-Ghada. SCP-030 fue descubierto el 6 de diciembre durante una inspección arqueológica obligatoria dentro del distrito de Mortlake, de Londres. Fue enterrado aproximadamente a 2,7 metros por debajo del nivel de la calle, contenido en un pequeño sarcófago de piedra. El sarcófago no tenía marcas y se asumió que era el de un bebé fallecido, ya que se descubrieron tumbas adicionales alrededor del área de estudio. La tapa del sarcófago se rompió durante la excavación, exponiendo a SCP-030 a la luz del día. Al ser golpeado por los rayos del sol, SCP-030 despertó de su estado inerte a un estado de actividad leve en unos pocos segundos, diciendo «Buenas tardes» al equipo de construcción reunido. Un miembro de la Fuerza de Reconocimiento de Gran Londres de la Fundación fue convocado en cuestión de horas y tomó el espécimen bajo custodia sin resistencia. El limitado número de testigos recibió amnésicos y fue puesto en libertad. Documento 030-C. Registros de seguridad para SCP-030. 14 de septiembre de Sistema de seguimiento instalado para SCP-030. 21 de diciembre de SCP-030 informa un mal funcionamiento de su propio sistema de seguimiento. Reparaciones completadas en un rango de 6 horas. SCP-030 se ofrece a ayudar, pero es rechazado por motivos de seguridad. 13 de marzo de SCP-030 completa el seminario de 18 semanas sobre el lenguaje desconocido alfa. 5 investigadores del personal son considerados como hablantes fluidos. Lexicografía transmitida a O5-. 7 de febrero Durante la consulta, el investigador dijo inadvertidamente varios comentarios sobre la tecnología fotovoltaica y los paneles solares. La consulta finalizó antes de que el investigador pudiera comentar más al respecto. 18 de agosto SCP-030 solicita un suministro de magnesio e indica que tiene la intención de encender muestras para estudiar la luz producida. Solicitud denegada por los investigadores. 14 de noviembre Incidente 030-1. Usando solo lo que parece ser tierra para macetas estándar, jengibre, una muestra de 72 gramos de cuarzo rutilado y una longitud de 23 centímetros de alambre de cobre enrollado, SCP-030 produce un objeto diagonal dispositivo capaz de emitir niveles notables de luz ultravioleta, dirigida a través de medios desconocidos.
se confiscó el dispositivo. Los efectos, actualmente, no son replicables sin la intervención directa de SCP-030. Los investigadores se encuentran actualmente en consulta para determinar si se permitirá que SCP-030 continúe esta línea de investigación. Se especula que SCP-030 puede estar trabajando hacia una manifestación alternativa y posiblemente anómala del efecto fotoeléctrico después de recibir información mínima sobre su existencia. Toda la investigación de SCP-030 queda suspendida y los materiales retirados están en espera de revisión. SCP-031 debe estar contenido en una cámara de contención estándar ubicada en el ala segura SCP del sitio 77. El personal que interactúa con SCP-031 no debe verlo directamente y comunicarse con los sujetos de prueba a través de un sistema de intercomunicación instalado en cada cámara. La cámara de contención debe ser limpiada una vez a la semana por el personal de conserjería que use gafas opacas para mitigar el efecto de SCP-031. SCP-031 es un organismo amorfo con una masa de 75 kilogramos. SCP-031 puede moverse a un ritmo de 3 km por hora y deja un rastro de aceite cuando se mueve. Solo es capaz de realizar movimientos físicos rudimentarios. Las pruebas de muestras de tejido recuperadas han demostrado que SCP-031 está compuesto, al menos parcialmente, de tejido muscular y epidérmico humano. SCP-031 es capaz de reproducir el habla humana en cualquier volumen o tono, aunque actualmente no se sabe cómo la biología de SCP-031 los produce. Los sujetos que perciban directamente a SCP-031 lo verán como un individuo conocido y por el cual hubo una atracción romántica en algún momento de su pasado. Cuando se dé cuenta de que está siendo observado, SCP-031 afirmará ser dicha persona y que, en algún evento de su pasado, lo ha dejado desamparado. SCP-031 usará esto para intentar persuadir al sujeto que le permita quedarse con él durante un periodo prolongado de tiempo, hasta que pueda regresar a una situación estable. Este efecto se aplica a todas las personas que ven a SCP-031 y la investigación no ha determinado un límite superior al número de personas que pueden verse afectadas por SCP-031 al mismo tiempo. Después de inspeccionar la residencia, SCP-031 puede intentar iniciar una relación romántica con el sujeto y, si tiene éxito, comenzará a vivir en su hogar. Se han documentado varios casos en los que SCP-031 comenzó a afectar activamente a más de un sujeto a la vez, formando eventualmente un nido que contenía entre al menos 18 habitaciones de hotel diferentes que contenían sujetos con algún tipo de relación con SCP-031. SCP-031 fue recuperado luego de registros policiales contradictorios tomados después de un motín en... Varios sujetos proporcionaron opiniones tremendamente contradictorias sobre la apariencia de SCP-031 y las unidades civiles iniciales también se vieron afectadas. Sin embargo, una amplia distribución de amnésicos y tranquilizantes inhalados pacificó a todos los sujetos afectados, y la Fuerza de Trabajo Móvil C-7 pudo recuperar a SCP-031 del hotel en el que había tomado residencia. Desde el 16 de noviembre de 1958, SCP-031 ha sido clasificado como seguro. La investigación ha determinado que el aroma de SCP-031 no afecta a la percepción. Sin embargo, todos los sujetos expuestos han informado que SCP-031 es una figura humanoide, pequeña y regordeta, con características específicas, oscurecidas por el humo que emana alrededor de la identidad en la forma del cuerpo de SCP-031. Se requieren más pruebas para explicar este fenómeno. Pruebas adicionales han demostrado que la percepción de los sujetos afectados por
SCP-1937 se ve afectada de manera similar. SCP-032 debe estar alojado en la Unidad de Contención Automatizada 535-15. El contacto directo con SCP-032 debe restringirse únicamente a tareas relevantes para la investigación. Las entrevistas, si se consideran necesarias, se realizarán utilizando la matriz de comunicación remota de la unidad. Si bien la presencia de SCP-032 no es directamente dañina para el cuerpo humano, la exposición debe limitarse a periodos de 12 horas o menos, debido a sus efectos adversos sobre la mayoría de los microorganismos benignos. SCP-032 no debe ser expuesto a ningún material biológico no refinado o, de otra forma, humanamente templado, con énfasis en entidades vivientes no humanas. Para obtener la lista completa de clasificaciones, consulte el documento 032-RCL. SCP-032 no requiere ni solicita sustancias u otras formas de comodidad. SCP-032 es un intento de ser humano, tipo F, de orígenes actualmente desconocidos. Está compuesto por una capa exterior de silicona pigmentada y varios polímeros de fibra plástica, con el aspecto exterior de una mujer caucásica, acercándose a la tercera década de vida. El interior de SCP-032 está compuesto completamente de aceite líquido refinado, sin ninguna estructura esquelética o muscular. A pesar de esto, SCP-032 es capaz de tener locomoción y habla. SCP-032 es capaz de dar la ilusión de un ser humano a una distancia moderada, pero se vuelve poco convincente a una distancia más cercana, causando una leve incomodidad en la mayoría de los observadores. Este efecto se ha considerado no anómalo. A pesar de poseer aparentemente habilidades cognitivas completamente realizadas, SCP-032 afirma que no es sapiente, actuando solo como un instrumento intermediario de sus creadores. La Fundación aún no ha podido verificar o refutar esa información. SCP-032 posee efectos extremadamente adversos para cualquier entidad biológica cercana que no sea creada, intencionalmente influenciada, manipulada o relacionada de manera similar a los humanos. Si bien la naturaleza exacta de estos efectos varía, la presencia de SCP-032 inevitablemente causa un daño severo e irreparable a la capacidad de cualquier organismo vivo para intercambiar y/o usar energía. La flora silvestre pierde su capacidad para fotosintetizar, producir o consumir energía. Esto también se aplica a los microorganismos, aunque los efectos de SCP-032 parecen favorecer el daño a sus sistemas reproductivos. SCP-032 fue descubierto sentado en la puerta del recinto interior del sitio de la Fundación, cerca de Eslovaquia. Cuando fue interrogado por el personal de seguridad de la Fundación, SCP-032 explicó sus efectos anómalos y afirmó que estaba ahí para ser almacenado. Las imágenes de vigilancia no muestran registro de la hora de su llegada, y aún no se sabe cómo SCP-032 llegó a conocer la ubicación del sitio o se acercó a él sin ser visto. Cuando se preguntó cuál era el motivo para ser custodiado por la Fundación, SCP-032 respondió que estaba ahí por orden de sus creadores, buscando almacenamiento indefinido hasta que sea reclamado. Nota: esta entrevista fue grabada cercana al momento de la contención inicial de SCP-032 por el Dr. Alexander Kovac, psicólogo residente del sitio, luego de su examen inicial por parte de seguridad del sitio. Antes de comenzar, creo que debo preguntarte algo, ya que los de seguridad a menudo no lo hacen. No está estrictamente relacionado al protocolo, pero creo que puede facilitar las cosas. Recibí instrucciones de cooperar. Bien,
Muy bien. Entonces dígame, ¿cómo se llama? No tengo uno. Las personas tienen nombres. Yo no soy una. De eso se trata. Entonces, ¿cómo le solían llamar sus supuestos creadores? No me llamaban de ninguna forma. Bueno, seguramente ellos tenían que referirse a usted de alguna forma. Soy un recipiente hecho a su voluntad, y nada más. Nunca necesitaron llamarme de alguna forma. Nunca lo harán. En ese caso, ¿le importaría si me refiero a usted como SCP-032? Recibí instrucciones de cooperar. Eso ya lo dijo. Lo dijo. Dígame entonces, ¿cuál es el propósito de su venida aquí? Se me almacenará aquí hasta que me recojan. Seguridad me comentó eso, pero ¿por qué aquí? ¿Y quién la recogerá? Seré recogida por aquel a quien ellos desean atormentar, y estaré almacenada en este lugar porque al encontrarme aquí, él sufrirá más. ¿Eso es verdad? Entonces, ¿esa persona a la que se refiere es parte de esta organización? ¿Sus creadores tienen algún resentimiento hacia algún operativo en particular? No es uno de ustedes. Simplemente un tipo de simpatizante de una sola vez. Él cree que trataron de ayudarlo una vez, y si lo obligan a estar aquí, si me encuentra aquí, morirán. Eso lo lastimará. Quienes me enviaron no tienen interés en ninguno de ustedes ni en su organización. Están aquí como una herramienta, al igual que yo. ¿Quién es este hombre entonces? ¿Qué hizo para ganarse esto por parte de sus creadores? No conocía su lugar. Ganó cuando debió haber perdido. Estaba orgulloso cuando debió haber sido humillado. Fue un desperdicio con regalos demasiado preciosos, de los cuales abusar. ¿Y está aquí para castigarlo? Ya fue castigado, severamente, obligado a alejarse del amor y calidez de sus seres queridos, a vagar sin fin, a destruir contra su voluntad, a envenenar a la humanidad con su sola presencia. Soledad eterna, condimentada con una culpa incesante. Una obra maestra de tormento, dicen. Si ese es el caso, ¿por qué está aquí? Porque incluso en este estado existencial hay un momento ocasional de consuelo. A veces, es posible que todavía observe al mundo y vea cosas que no destruirá. Que mire a la naturaleza, sienta una cálida maravilla y disfrute de una falsa luz de los recuerdos antiguos y mohosos. Eso lo mantiene cuerdo, le da esperanza, y no servirá. He ahí el motivo de mi presencia. Voy a ser su última ruina, un apresuramiento hacia el fin de la razón. ¿Y cómo hará eso su presencia? ¿Está destinado a engañarlo de alguna manera? ¿Es por ello que se ve así? En cierto modo, eventualmente sus andanzas lo traerán aquí, a mí, en un día, un mes o un siglo. Me reconocerá y verá lo que ellos piensan de sus preciosos recuerdos, cómo se burlan de ello. Él entenderá que debido a sus acciones, ella estará para siempre más allá de su alcance, y todo lo que le queda soy yo, un experimento tan artificial como su esperanza. Cuando me encuentre, me uniré a él, y verá cómo la burla de sus recuerdos destruye su última fuente de consuelo, y eso será todo. Dijiste que te reconocería. ¿Por qué? Yo solía ser su esposa. Esta entrevista se realizó 6 meses después de la contención inicial de SCP-032, como parte de una serie de entrevistas destinadas a evaluar las habilidades cognitivas y la personalidad de SCP-032 o la falta de ellas. La odio. Bueno, ciertamente esa es una forma de comenzar una entrevista. ¿Podría ser más específica? A quien hicieron que me pareciera. Mi molde. La odio. Un interesante sentimiento de su parte.
considerando su repetida convicción de no poseer conciencia ni sentimientos propios. No lo sé. La odio porque ellos quieren que la odie. Sirve a su propósito. ¿Cómo llegó a esa conclusión? Lo primero que hicieron, después de crearme, fue mostrármela. No es algo que hagan a menudo. No comprendo. Intervenir a sus creaciones con aquellos que fallecieron. Podrían ser vengativos, rencorosos, incluso crueles, pero se toman muy en serio sus deberes. Solo me la mostraron para perturbar su descanso final. No harían eso sin un propósito. Y ella era hermosa, tan pacífica, serena, todo, incluso sin vida, incluso muerta. Pude ver la esencia de quien solía ser, de quien era todavía y siempre será. Su alma. Me dijeron que no pudo vivir tanto tiempo, pero cuando vivía, era ella misma, única. Ella realmente estaba viva, y por eso comencé a odiarla. ¿Sabe lo que se siente al ser ridiculizado? En cada línea de ese rostro suave y silencioso vi un reflejo retorcido en el mío. Piel fragante, a plástico moldeado, cabello suave a fibra sintética, sangre a aceite, una ausencia total de alma. Disculpe si esto suena presuntuoso, pero no puedo imaginar sentimientos como estos viniendo de otro lugar que no sea de usted misma. ¿No puedes verlo? Todo esto es parte de su plan. Cuando me encuentre, cuando vea lo que crearon los hermanos solo para castigarlo aún más, se volverá loco. ¿Por lo que le hicieron a la memoria de su esposa? No solo eso, porque me verá. Verá cuánto la odio y cuánto me odio a mí misma por no ser ella. Odiar existir, en general. ¿Y luego qué? Entonces se dará cuenta de algo finalmente. Nunca ganó.